con Rodrigo Jiménez. Este gobierno de Javier Milei desde los inicios, y me atrevo a decir desde antes de la campaña electoral, cuando Milei recorría los medios de comunicación, anunciaba ya qué frentes abriría. Bueno, esto se plasmó desde el inicio de su gobierno el 10 de diciembre de 2023, donde en nombre de la batalla cultural fue contra diferentes sectores, las luchas de las mujeres, de género, de diversidad, lo que tiene que ver con la que llaman la Agenda 2030 en cuanto al ambiente, en cuanto a la salud, e incluso con cierto negacionismo en cuanto a el tema de vacunación, y así podemos dar bastantes ejemplos. Podemos seguir también con los ataques a diferentes sectores desde el punto de vista económico, recortando recursos y retirando la presencia del Estado, endureciendo lo que tiene que ver las políticas en las calles, en lo que cuando se dan ciertas manifestaciones, como lo vemos los miércoles, incluso atacando hasta las personas con discapacidad y sus derechos y necesidades. Pero también lo impensado, o que uno no imaginaba, era la apertura de algunos frentes de antiguos amigos, antiguos socios, e incluso sectores que uno no podría decir que tienen que ver algo con lo que llaman la agenda woke, la agenda 2030, el progresismo o el comunismo. Por ejemplo, aquellos que en algún momento acompañaron, incluso ofreciendo e instalando ministros y funcionarios, aquellos que acompañaron a Javier Milei, incluso desde lo discursivo y hasta haciendo campaña, un gobierno que ya a esta altura debe tener récord de funcionarios que se fueron, superando los 200, pero ¿quién se iba a imaginar que ahora iba a poner en la vereda de enfrente nada menos que a Paolo Rocca, heredero de la dinastía que comanda Techint, una de las grandes industrias, empresas de la Argentina, pero con inserción en buena parte de Sudamérica? Pero resulta que sí, ahora un nuevo enemigo del gobierno es nada menos que Techint. Y dejando de lado cuestiones ideológicas, uno no va a defender acá a Techint, estamos hablando de un poderoso de verdad. Y alguien que le puede decir, nosotros, insisto, después dejemos de lado las cuestiones ideológicas, nosotros somos creadores de una enorme cantidad de fuentes de trabajo. Por eso, desde la llegada al poder, el gobierno eligió, si se quiere, gobernar desde el conflicto. Como les decía, los frentes previsibles y hasta coherentes con su identidad ideológica, los sindicatos, los movimientos sociales, las universidades públicas, los organismos de derechos humanos, la ciencia, la cultura. Y en ese terreno, el enfrentamiento funcionó como marca de origen y herramienta para consolidar el núcleo duro de apoyo. Porque a diferencia de otros gobiernos, y ya lo hemos hablado, que te pueden gustar más o menos, ¿qué hacían los gobiernos anteriores, o la mayoría de ellos? Hablo siempre en democracia, ¿no? Intentar seducir al no votante, al que no los quería, al que los rechazaba,
al menos discursivamente. Vamos a ejemplos de neoliberales, si se quiere. Carlos Menem. Carlos Menem, con todas las cosas que tenemos para decir y haríamos programas de días consecutivos, siempre le hablaba a aquel que no lo acompañó o que se quejaba de sus políticas. Por ahí también tenía sus ataques, pero digo, siempre uno recuerda en un acto que en vez de decir, y le pido a los peronistas, dijo, le pido a los comunistas, dijo, volvió para atrás y dijo, sí, que ellos también vengan. Uno no se imagina a Milei, menos a los comunistas, diciendo sí, que también vengan ante un furcio. O sea, intentaban seducir, en términos políticos, a quien estaba en la vereda de enfrente. Y también con algunas medidas en algunos casos. Eso es innegable. Lo podemos ver durante el gobierno de Alfonsín, durante el kirchnerismo, con todas las cosas, insisto, que uno puede criticar. Hasta, fíjense, Mauricio Macri. Landis nació en el gobierno de Macri, que ahora la disolvió dentro de lo que es salud. Pero el problema es que con el correr de los meses, la lógica de choque dejó de ser selectiva y se expandió, abriendo grietas con sectores que, lejos de ser enemigos, como yo les decía, habían sido aliados tácticos y estratégicos. Lo confronta con lo que define como casta, que en definitiva buena parte de la casta la vemos en la Cámara de Diputados del lado del oficialismo y en distintos ministerios y secretarías, también con gobernadores que acompañaron leyes claves, con legisladores propios o afines, con sectores empresariales que aportaron política económicamente y hasta cuadros técnicos. La política de la motosierra, presentada como una cruzada moral, empezó a afectar intereses que el propio oficialismo consideraba parte del capital productivo, el cual debía liderar para la recuperación económica. Bueno, como les decía, emblemático el caso de Paulo Roca y el grupo Techín, más que ilustrativo. No se trata de un actor marginal ni un adversario ideológico. Es uno de los empresarios más influyentes del país, con peso industrial, capacidad de lobby y vínculos históricos con el Estado. Incluso, el gobierno cortó desde el inicio con funcionarios provenientes de ese universo empresarial. Sin embargo, esta tensión emergió cuando la lógica de ajuste, la apertura indiscriminada y la falta de un plan industrial chocaron con intereses concretos de los sectores productivos que, aún defendiendo reformas, no están dispuestos a quedar a la intemperie, quedarse fuera de este juego ante todas las importaciones. Lo llamó a Techín, le dijo Milei, chatarrín. Este fenómeno se repite con las empresas energéticas, las economías regionales, los gobernadores dialoguistas, incluso con parte del electorado que acompañó al gobierno esperando orden macroeconómico sin demolición institucional. Hoy vemos algunos que todavía guardan cierta esperanza, pero otros que dicen, no, yo espero otra cosa, a mí me habían hecho creer otra cosa. Hablo ya de lo que es la ciudadanía, el trabajador. La acumulación de frentes abiertos revela una contradicción central. Un gobierno que se proclama pragmático, hasta apolítico, miren qué insólito, ¿no? Anarcocapitalista, etc., está en una supuesta épica de confrontación permanente que debilita esta capacidad. Porque ellos se creen que están en una batalla épica. Siempre miren que son los adjetivos, hay una magnificación total. Este es el mejor ministro de la historia, esta es la mejor decisión de la historia, esta es la mayor transformación en 100 años, esta es la reforma más profunda, esta es la gigante, siempre gigante, mejor, espectacular, extraordinaria. Quiere hacernos creer, yo no sé quién no puede creer, que hizo 13.000 reformas estructurales. No te dan los números. Ni aún sin dormir durante estos más de 2 años, o 2 años y poco más de un mes, podés llevar a cabo 13.000 reformas estructurales. Ni siquiera reformas mínimas. Pero no se sostiene solo con enemigos la política, porque implica priorizar, negociar, construir alianzas estables y aceptar límites. Cuando todo se transforma en batalla cultural, cuando cada diferencia es tratada como traición, conspiración, comunismo, el poder se vuelve frágil, no porque falten convicciones, sino porque sobran conflictos mal administrados. Todos los días abriendo un frente distinto. El riesgo es claro, un gobierno que se queda solo, rodeado de adversarios reales e imaginarios, que pierde margen de maniobra justo cuando la crisis económica exige acuerdos amplios, previsibilidad
y cierta racionalidad política, viéndolo desde la perspectiva de la centro derecha, liberalismo, llamarle como quiera. Es una necesidad, si se quiere, para la gobernabilidad. Y la pregunta ya no es con quién pelea el gobierno, sino con quién todavía puede gobernar. Se está quedando impresentable. Y en eso la política suele ser una antesala a un desgaste, porque como decíamos, vos tenés, si se quiere, sindicatos, trabajadores de distintos ámbitos, organismos, luchadores ambientales, de los derechos de la mujer y la diversidad, etcétera, 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 pero a su vez también empezás a abrir frentes, si se quiere, por derecha, por llamarlo de alguna forma, siendo esquemático, ya la cosa comienza a complicarse bastante. Esto es Entre Líneas, como cada día estamos a las 13, te podés comunicar con nosotros al 3382 49 0940, 3382 49 0940, y también lo podés hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos aquí para llevarte información del ámbito político, pero también de otros ámbitos. Y bueno, para cerrar, esto ya tiene que ver con Santa Fe, que vamos después compartiendo a través de Aire de Santa Fe, es la agresión a Fabián Bastía, ministro de Gobierno de Santa Fe, justamente cuando salía de un bar. Así que vamos a ampliar con eso. Pues tenemos otras novedades, vamos a estar también llevándole a ustedes temas que no son específicamente del ámbito político, pero son de mucha actualidad.